¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su canal de práctica profesional. Soy Luis Carlos Pérez, vicepresidente de Práctica Externa, y tenga la más cordial bienvenida a este su espacio. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un expresidente de nuestro colegio, un gran colaborador y un gran mentor para nuestro colegio. Nuestro amigo José Manuel Alejandre. Muchas gracias, José Manuel. Gracias por esta presentación tan cercana, hombre. Pero antes de leer su currículum y que empezar el tema, me da mucho gusto, y como ya es costumbre, también darle la bienvenida a mi coanfitrión, Horacio. Horacio, es un gusto compartir ese espacio contigo, y pues muchas gracias por todas tus vivencias que nos compartes mes a mes. Bienvenido, Horacio, también. Al contrario, gracias a ti, mi estimado Luis Carlos. La verdad que siempre es un placer estar aquí en el colegio. Todos ustedes lo saben, es gratificante, nos llena de mucho a todos los que podemos servir, y hacer estos diálogos siempre son enriquecedores. Y qué mejor que poder, Luis Carlos, haber tenido la visión de invitar a José Manuel Alejandre al día de hoy. La verdad es que me apasiona mucho cuando me dijiste, oye, va a estar José Manuel Alejandre con nosotros. Yo la verdad es que José Manuel sabe lo mucho que lo respeto y lo quiero, como amigo, como colega, como gran persona con el que he dialogado a lo largo de varios años y que compartimos ciertas visiones, problemáticas, nos consultamos a veces. Cuando me dices que viene José Manuel Alejandre, pues la verdad es que me engalana y me halaga mucho poder compartir con él y contigo el día de hoy. Y sin más, mi estimado Luis Carlos, si me permiten, José Manuel, leer un poquito de tu semblanza, un extracto que hemos preparado. José Manuel Alejandre es contador público por la Universidad Autónoma de Guadalajara y contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Algunas de sus áreas de especialidad son la auditoría de estados financieros, consultor de negocios y consejero independiente, consejero profesional independiente en empresas locales, líderes en sus respectivos mercados, y que incluye la implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Asimismo, ha colaborado en el proceso de venta de varias de esas compañías a corporaciones transnacionales. En este mismo orden de ideas, participó como consejero independiente de una empresa listada en la Bolsa Mexicana de Valores. Es fundador y director de la firma Alejandre Escanes Consultoría, SC, establecida aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, desde 1982. Como lo dijiste, Luis Carlos, él fue presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, allá por el año 1991. Obtuvo el reconocimiento como profesionista distinguido en el año 2015 por el propio colegio y el gobierno del estado. Entre otras de las actividades, fungió como presidente del Consejo de Administración del Club Hacienda San Javier en el bienio 2001-2002. Es conferencista, como todos lo saben, en las materias de ética profesional, así como en la institucionalización de empresas familiares y temas relacionados con la implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Y podría seguirle en las comisiones que has participado, formador de algunas de ellas. Bueno, pero vamos dejándole aquí porque robamos el tiempo, mi estimado José Manuel. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias. Fíjese que, me da mucho gusto estar, primero, estrenar para mí este canal profesional. Es novedad y los felicito por esta labor que están haciendo. Y más les agradezco y me siento igual halagado por la cercanía que tenemos. Les quiero comentar delante de nuestros oyentes o los que nos están viendo, la audiencia, que tuve esta mañana una revelación. Y para ustedes que están allá del otro lado de la pantalla, imagínense lo que sucede, lo que sucedió en mi mente. Pero no sé, fue por allá, hace unos 35 años, cuando menos, estábamos sentados igual, pero yo con los dos padres de ustedes, como sinodales en la UNIVA, en exámenes profesionales varias ocasiones. Yo daba las materias de auditoría y de impuestos, Carlos Pérez Gómez daba impuestos y Paco Topete daba auditoría. Entonces, cuando había que estar acompañado por Paco Topete, él hacía preguntas de auditoría y yo hacía preguntas de impuestos. Y cuando Carlos Pérez Gómez era sinodal en materia de impuestos, yo era sinodal en materia de auditoría. Y ahora estoy con sus hijos aquí. Esto es realmente
una cuestión para revisarla en un contexto trascendente, ¿no? De trascendencia. La primera experiencia con esto ya lo tuve aquí en el colegio, en una plática que dimos para la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente y a la Limón con uno de mis hijos. Entonces ya compartí con una generación abajo de la mía, primero con mi hijo y ahora con ustedes, hijos de muy buenos amigos míos, muy entrañables, y que además, pues en el caso de tu papá, Horacio, pues tuvimos muchas, no le puedo llamar batallas épicas, pero sí esfuerzos denodados por construir lo que ahora es este colegio, ¿no? En todos los sentidos, no hablo de la planta física, sino dando cursos, creando comisiones, arrancando todo eso. Entonces, el colegio para mí es como mi segunda casa, vamos a decirlo así. Y en materia ya de las prácticas de gobierno corporativo, de alguna manera, el haber participado en el consejo representó para mí cumplir un sueño profesional. Vamos, yo estudié la carrera de contador, pero yo realmente siempre quise ser empresario. No se me dieron las cosas, pero siempre mi estudio de contabilidad fue buscar el espíritu empresarial. En el colegio, sin haber un proyecto especulativo, pero sí hay un servicio y además una institucionalización. Somos muy institucionales. Y aquí inicié mi educación en la institucionalización. Entonces, el hecho que estemos participando con esto y ahora con ustedes dos, realmente es un momento de realización personal. No, pues el honor creo que es de nuestra parte y estamos pues muy contentos de tenerte aquí, ¿no? Muchas gracias por todas tus enseñanzas, ¿no, José Manuel? Y digo, tengo que revelar que debe de ser Manuel, no le gusta que le digan José Manuel. No es que no me guste. Te platicaba hace rato que desde el punto de vista profesional siempre soy José Manuel Alejandre y así soy. Ya después muchos cercanos, los amigos cercanos, les digo, bueno, para los cuates soy Manuel, dejémonos el nombre oficial, ¿no? No, pero estamos aquí en un aspecto institucional, ¿no? Y para un servidor ha sido don José Manuel Alejandre, y siempre le he llamado así. Oye, pero ese don ya, si ya dije la diferencia de edades, ahora sí ya me llevaste a la generación superior. Bueno. No, más bien es el cariño y el respeto, pues, y lo sabes, mi estimado. No, por supuesto. Y la verdad es que estamos encantados de que hoy nos platiques de esto, porque también nosotros como consejeros y profesionistas, que ahora nos toca representar al colegio desde el consejo, estos temas nos llaman mucho la atención por lo mismo que dices, la institucionalización. Y creemos en ello, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Y qué mejor que vengas y nos platiques a todos y a nosotros poder aprender de los que verdaderamente tienen muchos años en esto, ¿no? Y sin duda, pues yo creo que ya debemos entrar en materia. Y el tema que nos atrae es la implementación eficaz de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Si bien se sabe que las empresas, sobre todo aquí en México, tienen una vida muy pequeña. Hay estudios que te dicen que la mayor parte de las empresas que duran solamente 8 años. Y también parte de esos estudios te dicen que 9 de cada 10 empresas fracasan. No son autosuficientes, ¿no? Entonces, no sé, José Manuel, si nos podrías hablar un contexto y hablar sobre la vida de los negocios que podemos llevar a tener. Sí, si quieren, como parte de la presentación, traigo algo así. Okay. Los negocios familiares viven en promedio 24 años. Los institucionales alcanzan 60, en promedio. No es una garantía también que la institucionalización les dará una larga vida. Hay muchos factores en el camino. De cada 6 empresas que se crean, únicamente 2 pasan a la segunda generación. Eso es muy importante. Y luego de estas 2, solamente una pasa a la tercera. Es decir, solamente un 16.66% de las empresas trascienden 3 generaciones. A ver, hablemos de algo y antes de... Quizá me voy a adelantar, porque además cuando planteamos este tema, me comentabas, Carlos, que
que ya es la tercera vez o la segunda vez que se está hablando de gobierno corporativo. Yo quiero ser un poquito disruptivo y me voy a atrever y me van a permitir ser más casual en este sentido. Esta es tu casa. Gracias. Fíjense que, me he topado, ese es el punto, ¿no? Me he topado con un tema o con un muro para que se acepte la institucionalización. Y a ver, que entiendan el público, la audiencia. Institucionalización e implementación de las buenas prácticas son dos cuestiones complementarias, ¿sí? Se usan indistintamente, pero son complementarias. Y de hecho, vamos a platicar un poquito de eso, un poquito más adelante cuando traiga algo del Código Español de buenas prácticas, y a eso me voy a referir. Entonces, ¿cuál es la disrupción que quiero decir? Cuesta mucho trabajo abrir puertas. Tocas piedra y muy poca gente todavía acepta estas recomendaciones. Entonces, lo que he vivido y además no voy a dejar de luchar por esto, es una batalla constante con los empresarios de querer dejar el control. Es lo más difícil que sucede en nuestro país. En otros países ya han ido avanzando, pero aquí es una utopía. Todavía estamos ante una utopía e inclusive, y lo voy a decir, lo platicábamos un día Horacio, tú y yo, en el colegio se reformaron los estatutos porque desde el instituto nos pidieron que se reformaran para que se institucionalizara, o sea, que se aplicaran las buenas prácticas. Llevamos apenas creo que 2 años o 3 años donde ya ya existe un comité de auditoría, que ese comité de auditoría tiene que ver con las buenas prácticas. Fui parte del primer comité. Creo que todavía no se formaliza totalmente. Deberíamos como colegio ser la institución que le dé protagonismo a las buenas prácticas. Oye, nos comentas que hay comité de buenas prácticas, pero también hay quien rige esas buenas prácticas. Hay un código que tiene más de 25 años, el código español que he mencionado es de buenas prácticas, ¿no? ¿Por qué únicamente tenemos un cuarto de siglo con este código? ¿O qué es lo que se ha venido transformando? ¿O qué vino a regular? A ver, nomás haciendo... qué bueno que me dijiste esto porque hace poco con un colega platicábamos de esto y me hablaba si había un comité o había un comité regulador de que se apliquen las buenas prácticas. El concepto buenas prácticas es lo que acabo de decir, es un concepto. Existen códigos de buenas prácticas corporativas. El que tiene 25 años es su aplicabilidad en México. Ahora, esto viene por recomendaciones desde la OCDE. ¿Sí? Entonces, la OCDE a los países participantes les sugirió que implementaran códigos de buenas prácticas con el afán. Esto, imagínense, hace 25 años empezaba una globalización real. Inclusive en la práctica profesional, nosotros mismos ya tenemos nuestras normas internacionales de información financiera y de auditoría. Ya formamos parte de una aldea global. Entonces, las buenas prácticas en México hubo el Consejo Coordinador Empresarial convocó a muchas instituciones, entre ellas universidades e institutos como nosotros, a que se creara ese código de mejores prácticas corporativas. ¿Por qué no se ha llevado a cabo en todas las empresas? Por lo que yo decía al principio, sigue siendo una utopía 25 años después, pero no por eso vamos a dejar de insistir en que poco a poco lo iremos implementando. A mí ya me ha tocado participar en empresas donde ya estoy con segundas generaciones que lograron que sus progenitores les cedieran el mando. Y es con la generación de ustedes con las que más a gusto he estado trabajando. ¿Por qué? Porque ya vienen preparados,
Debo decir que aquí en Guadalajara, concretamente, tanto el TEC de Monterrey como la UP fueron pioneros en esto, en sus institutos de capacitación o de desarrollo de empresarios, no me acuerdo cómo se llaman sus dos programas, de uno y de otro, y ya hijos de estos empresarios que tomaron esos cursos en el IPADE y en el del TEC de Monterrey, son los que las están implementando. Ya todos ellos fueron a estudiar al extranjero, o muchos de ellos, y si no, hicieron sus cursos de alta dirección aquí y han visto la necesidad de implementar las buenas prácticas, porque ven que si no lo hacen, las empresas se les pueden desmoronar. Mencionabas al inicio de la plática una estadística, que únicamente de cada 6 empresas familiares, 2 pasan a una segunda generación. Mencionabas esto. Entonces, como conclusión se puede decir que empresa que no establezca buenas prácticas o que no tenga un correcto gobierno corporativo está destinada al fracaso. No hay una demostración empírica de eso. Empírica entendido como científica, no hay una demostración. La demostración que sí hay es que al institucionalizarte, entonces las empresas aumentan su valor. Y ya sea que ese aumento de valor implique una buena forma o una administración más profesionalizada, o que sean atractivas para que conglomerados más grandes que ellos las adquieran. ¿No será, mi estimado José Manuel? Bueno, Manuel, para los Está cuates. bien, está bien. Que tenemos muy arraigado en México, y no solamente Jalisco, propiamente Jalisco, porque hay otros estados que son un poco más industriales y demás, que le hemos llamado, o tenemos un mal llamado, empresarios ricos, empresas pobres. Y esto significa que la planeación es muy a corto plazo. Cuando tú institucionalizas una empresa, ya no empiezas a voltear a ver el corto plazo, sino ya empieza a ver una visión de futuro y de largo plazo, en donde profesionalizas a la empresa, a la institución. Yo entiendo por ahí, o así te lo quiero entender, o estoy equivocado. Estás en el lugar correcto, así es. Y lo que, para poder hacer una buena planeación de largo plazo, bueno, se requieren buenas prácticas de administración primero. Por ahí, si quieren, podemos avanzar un poco este tema. Bueno, nomás quiero ver esta gráfica que lo deben tener ustedes. Los negocios tienen un ciclo de vida. La parte del startup tiene 4 etapas, y luego viene el crecimiento, la madurez y el declive. ¿Dónde entramos nosotros? En la etapa de crecimiento. Generalmente, en el inicio del startup es la idea del emprendedor. Hay por ahí un artículo, y no me acuerdo ahorita de quién es, lo leí, de Morgan Housel, creo que es de Morgan Housel, que habla de que es muy diferente ser emprendedor a saber conservar. Muchos de los empresarios tienen muy buenas ideas y tienen el punch de lanzarse, pero de ahí a luego estabilizar se requieren otras capacidades mentales. Ahí es donde entramos los consejeros independientes, que ya hablaremos de ello. Es decir, el proceso de institucionalización o de buenas prácticas implica ceder una parte de la administración a consejeros independientes. El consejo se compondrá entonces por consejeros patrimoniales, que son tenedores de acciones o dueños, consejeros relacionados, que puede ser el director general o trabajadores, puede ser inclusive el banquero, el que les presta dinero, o puede ser algún proveedor o algún cliente. ¿Sí? Esos son relacionados. Y consejeros independientes, que somos profesionales o profesionistas independientes que hemos estudiado la implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo. De ahí se detona la plática que decía Luis Carlos y que está en nuestro canal digital, en la que nuestro presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo y Auditoría Interna, Pedro dice, trae el tema
contador público idóneo para ser consejero? Ah, sí, esa fue una plática y esa sí tú me preguntabas, esa sí la escuché en la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente, nos dio una presentación también, tengo su material, efectivamente, pero ¿dónde cabemos como contadores públicos? Porque también hay que ser honestos profesionalmente. El lugar ideal del contador público es en el comité de auditoría. El consejo de administración es el órgano regulador, es el que tiene todas las, digamos, la autoridad jurídica para dirigir a las empresas. El consejo de administración diseña la estrategia y vigila que se cumpla. En el consejo hay consejeros de varias especialidades. Hay consejeros que son empresarios, que ayudan a los emprendedores a llevar a tomar decisiones empresariales. Y generalmente los profesionistas independientes, entre ellos nosotros contadores, hay abogados, por ejemplo, se requiere un comité de prácticas corporativas. Generalmente es un abogado el que lleva ese comité. En el caso mío, yo también he presidido comités de prácticas corporativas. ¿Por qué? Porque es parte de mi vocación. Me ha gustado siempre estudiar el derecho mercantil y entonces me he enfocado en el tema de sociedades mercantiles. De manera que sí he llevado también comité de prácticas corporativas, pero el idóneo sería un abogado especializado. En el caso nuestro, el comité de auditoría está diseñado para que sea un contador que conozca además la práctica de auditoría externa. Correcto. Maravilloso. Muy bien. Les decía, si me permiten, aparte de estos antecedentes que les puse ahí, llegó a mis manos este Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas y es otro tema que me sorprende. Entendamos, sociedades cotizadas, es decir, sociedades que cotizan en bolsa y que no tienen implementado el Código de Mejores Prácticas Corporativas. Esto es algo sorprendente y fue revelador para mí. Es decir, no lo había notado yo hasta que leí este código. Nosotros tenemos una ley mexicana de valores donde hay reglas de convivencia, reglas que se asemejan mucho a las buenas prácticas. La nueva ley de mercado de valores nació después del Código de Mejores Prácticas Corporativas. Hoy se llama Código de Principios y Mejores Prácticas Corporativas. Y la Ley de Mercado de Valores mexicana nació después. O sea, primero fue la iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial y después reaccionó la ley. En España, fíjense, señala en este Código de Buen Gobierno que en los últimos años hemos asistido a muchas iniciativas relacionadas con las buenas prácticas por el convencimiento. Esto es muy importante, es tema de convencimiento generalizado de la importancia que tiene que las sociedades cotizadas sean gestionadas de manera adecuada y transparente. ¿Para qué? Para la generación de valor en las empresas, al final, es lo que más necesitamos, la mejora de la eficiencia económica y el refuerzo de la confianza de los inversionistas. ¿Sí? Entonces, lo que me llama la atención, insisto en esto, es que no se dan naturalmente las buenas prácticas a pesar de que cotices en bolsa y que estás obligado. ¿Sí? Y es un tema, si quieren, aquí, bueno, más adelante se los tengo, déjenme ver dónde lo tenía, porque creo que es importante. Esto. La utilización de códigos de buen gobierno son de carácter voluntario, a pesar de que estás en sociedades cotizadas, junto con el principio de cumplir o explicar. Es decir, esto es ahorita novedoso, o lo traigo como novedad, en lo que yo he escuchado, ¿sí? El aspecto fundamental de aplicar las buenas prácticas es tener la voluntad de cumplir y explicar, tener la transparencia para explicar lo que está sucediendo, claro, al interior del gobierno o de la empresa. Tampoco vas a andar en la plaza pública diciendo todo lo que está haciendo tu empresa y tus secretos. No se trata de eso y no deberemos confundir. Si tienes inversionistas,
explicarles, decirles lo que estás haciendo. Y ahora, también esto es muy importante, si tienes stakeholders, se llama así y ya es un término que se conoce, porque acá le llamamos terceros interesados y no nos dice todo. ¿Quiénes son los terceros interesados? Los terceros interesados son todas aquellas personas y el entorno de la empresa. Y pueden ser tus vecinos si los estás contaminando con desechos industriales. O tu empresa es ruidosa. Las buenas prácticas te llevan a la responsabilidad social empresarial también. ¿Sí? Entonces podríamos concluir que la definición de gobierno corporativo va más a un sistema administrativo que es, vamos a llamarlo, que lo rige el Código de Mejores Prácticas, ¿no? Sin duda. Es un sistema, no, es una forma de administrar las empresas. Es correcto. Basado en un código de principios y mejores prácticas. ¿Cuáles pueden ser esos principios? Porque creo que deben de estar establecidos Sí, en el código, ¿no? Quiero regresarme, por aquí los tengo. Bueno, primero, hay 4 objetivos primordiales y luego paso a los principios. Va, de acuerdo. La rendición de cuentas. En inglés se llamó siempre accountability. ¿Sí? Equidad. Proteger inclusive a tus socios minoritarios. Transparencia. Asegurar que todos los interesados, las partes interesadas, conozcan la información que se produce en la empresa. Y los proyectos. Y por último, la responsabilidad social corporativa. En el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas en España nos habla que la importancia de la responsabilidad social corporativa de las empresas es una realidad que exige una adecuada atención por parte de los sistemas de gobierno corporativo. Y entonces, ¿cuáles son los principios básicos? Y se pudieran parecer que se repiten. El trato igualitario de intereses de todos los accionistas. Pero hay algo que no hemos tratado, que es la responsabilidad fiduciaria del consejo, de los consejeros. ¿Qué es esta responsabilidad fiduciaria? Cuidado, no se trata de fideicomisos, porque aquí nosotros como contadores y muchos abogados creen que a eso se debe. No. ¿Cuáles son los deberes fiduciarios? Deber de lealtad, de licitud y de diligencia. ¿Y qué son estos? De acuerdo con los Common Law Judges, le llaman, el deber fiduciario o responsabilidad fiduciaria es uno de los conceptos de mayor peso y trascendencia dentro del derecho empresarial y proviene principalmente de la tradición jurídica norteamericana, en concreto de aquella referida a las tesis y jurisprudencias emitidas por sus tribunales, y no necesariamente de su legislación societaria, fíjense. Esto ya es resultado de juicios. Ya ven que así funcionan allá. Ahí se van por las enmiendas, pero además los juicios crean jurisprudencia. Y entonces, en Estados Unidos tiene el carácter de legislación estatal. Históricamente, las cortes norteamericanas han articulado y desarrollado estos conceptos, estableciendo 3 tipos de deberes fiduciarios fundamentales, como son el de lealtad, el de licitud y el de diligencia. Estos son deberes que se espera que tengan los consejeros de las empresas. Tienes que ser leal a la empresa que te contrató. Tienes que ser diligente, o sea, poner lo mejor de ti, de tus conocimientos, en beneficio de quien te está invitando a ser parte de su consejero. Y no se diga el deber de licitud. Entonces, les decía yo, el Consejo de Administración, ¿qué hace? Vigila, diseña y vigila el cumplimiento. Lo que tú me decías, es lo que hace el Consejo. La Dirección General implementa y ejecuta las actividades de la empresa. Ese es su trabajo. Y los principios de gobierno corporativo aquí entran. Deberán ser aplicados con firmeza y al mismo tiempo con cierto grado de tolerancia. Ahorita vamos a platicar de eso porque esta es, para mí, lo que le dio nombre a esta charla, implementación eficaz. ¿En qué consiste? No hay que implementarlos como están a rajatabla. Y aquí tenemos algo que nos dice el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. Ya les dije yo que son de carácter voluntario para cumplir o explicar, pero resalta su flexibilidad. Fíjense,
en el modo de ser aplicado y la posibilidad de constituirse en una referencia de buenas prácticas de gobierno corporativo. Son flexibles. Desde que me dedico a esto, se me ocurrió a mí una analogía. Asociar los principios de gobierno corporativo a una partitura musical. Llámale sinfonía o concierto. La partitura, ¿quieres? Aquí lo ponemos. La partitura te dice lo que debes tocar, el tono, el ritmo, ¿sí? La intensidad. El tiempo. El tiempo te lo va a decir. Pero el director es el que se encarga. Y por eso te gusta un director o te gusta otro dirigiendo la misma sinfonía o el mismo concierto. Lo mismo sucede con las buenas prácticas, ¿sí? En las buenas prácticas es el Consejo de Administración, junto con el director general, el que va viendo la intensidad o la energía con la que se aplica. Y luego además hay una progresión. No puedes llegar tú como consejero y experto en implementación de buenas prácticas y decir, ahora es así y a partir de este siguiente año lo vamos a hacer. Que algo que tenemos que tener cuidado como contadores, porque tenemos una costumbre de ser cuadrados, ¿no? Y bajo este tenor, para ser un consejero o estar dentro de un gobierno corporativo, tenemos que ser prácticos, ¿no? Tenemos que a lo mejor en la toma de decisiones o al momento de dar algún consejo, pues tenemos que quitarnos a lo mejor nuestro antifaz de contador y ser prácticos en nuestra opinión que vamos a dar. A ver, ¿qué significa ser práctico? Yo creo, y al rato vamos a hablar, si tenemos tiempo, vamos a hablar de las habilidades de los consejeros. A ver, cuando tú hablas de ser práctico, hablas de habilidades duras. Habilidades duras son las cognitivas, la preparación profesional. Pero para ser un buen consejero, se espera que tengas un desarrollo emocional, que tengas desarrolladas habilidades blandas, que las vamos a ver. Pero antes de llegar a eso, nada más para concluir este tema de la analogía, a mí me encanta escuchar, no sé, alguna pieza que repentinamente la escuchas con un mariachi, o la escuchas con un pianista solo, o la escuchas con una orquesta sinfónica, y tú la identificas. Y la tocan diferentes, ¿cómo se llaman estos grupos? ¿Sí? De eso se trata lo que yo interpreto, la analogía, y que me dio la razón cuando llegó a mis manos este código aplicable a las sociedades cotizadas, ¿no? A esa flexibilidad. Tiene que haber firmeza, eso es muy importante, porque hay cuestiones que una vez que se decide institucionalizarte y aplicar las prácticas, es así, no las puedes omitir. Pero tiene que haber cierta comprensión, cierta flexibilidad para, si bien es cierto, hay cuestiones como en nuestra práctica profesional. A mí no me gustaría encasillar en la personalidad del contador. Hay contadores muy flexibles en su vida y hay quienes llevan la rigidez del cargo y el abono a su familia, ¿no? No es por ahí. Yo creo que una vez que has evolucionado como profesionista, como contador, si das el siguiente paso y entiendes para qué sirve lo que tú haces dentro de la empresa, ya estás preparado para ser invitado a ser consejero. Fíjate que a mí me llama mucho la atención lo que comentas, Manuel, porque yo lo llevo mucho a la práctica, estos conceptos que llevas de flexibilidad en cuanto a las necesidades de cada compañía. Si bien las mejores prácticas existe una voluntad, existen principios, existen códigos, las necesidades de cada empresa son distintas y las personalidades de quienes las dirigen también. Y a veces eso es, oye, si es primera generación, segunda generación o tercera generación, no es lo mismo mantener una familia de 10 y una familia de 30. Entonces, ¿y a qué me refiero? Porque ya van más generaciones que dependen de una organización. Y toda esa flexibilidad es ir entendiendo que a lo mejor tienes un proyecto
a 20 años, pero ese proyecto a 20 años tiene que ir siendo modificado conforme a las necesidades. Hoy alguno de los hermanos ya vendió, porque ya crecieron los hijos. Oye, yo desarrollé una nueva competencia, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta porque yo lo interpreto la flexibilidad conforme a la época en la que tenga que estar viviendo el momento cada una de las empresas. A ver, te metiste en otro terreno. Te metiste en un terreno de sucesión. Es diferente. Es complementario. Las buenas prácticas, para mí, son el mecanismo idóneo y el más eficaz para un plan de sucesión familiar, sin duda. Porque acá se regulan qué va a suceder con las ventas de esas acciones. Inclusive nos vamos a un plano más atrás, desde el protocolo familiar, ahí se establecen las reglas de qué pasa si alguien se quiere retirar, qué va a pasar con sus acciones, si alguien fallece y queda en manos de su viuda o de su viudo. ¿Qué pasa? O sea, ahí no quiero abundar en esto porque no es tema ahorita, pero lo que tú dijiste me llevó a mí a otra cuestión. Cuando han llegado a ver empresas donde yo estoy como consejero o que estamos en proceso de institucionalizar o de implementación de las buenas prácticas, viene la pregunta en función de lo que tú acabas de mencionar. ¿Qué tanta influencia tienen toda la familia, todos los descendientes en las decisiones estratégicas de la empresa? ¿Qué tanto esa empresa ha dependido de los caprichos, por decirlo fácil, del fundador que dice, yo aquí quiero que que la empresa a mis nietos les garantice el pago de sus estudios universitarios? A ver, eso no es institucionalizar, rompes con un principio de administración. Que el señor retire dividendos, que cree una fundación y que de allá en la fundación se encarguen de pagar eso. Pero no que a la empresa la obligue. A la empresa la puedes obligar con una política de dividendos, ¿sí? Y ya con eso a los tenedores de las acciones que sean familiares, que hagan con esos dividendos lo que el señor quiso. Eso es lo que cuesta más trabajo. Cuesta mucho trabajo enseñar al empresario exitoso que no puede hacer con sus decisiones patrimoniales, familiares, una obligación para la empresa. Hay que dividir. Y ahí es donde está el éxito de la implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Miren, les decía yo, las reglas del sistema de administración en un ambiente de gobierno corporativo deberán ser aplicadas con la firmeza inexcusable, ¿sí?, que permita su cumplimiento puntual. Y al mismo tiempo entender que puede permitirse un grado de tolerancia benigna. Tolerancia benigna es la flexibilidad, que ayuda a evitar la parálisis operativa. Esto es clave. ¿Sí? Vamos a llegar, las tenemos que dar a conocer todas y tenemos que ir implementándolas. Pero esa parálisis operativa que podría responder a un entendimiento dogmático e incomprensible en la aplicación del marco regulatorio sugerido por las buenas prácticas. Y teniendo presente que los principios tienen la función de equilibrar, fíjense, los principios tienen la función de equilibrar la integridad y la ética con la flexibilidad y la adaptación a las circunstancias. Y esto es un arte. Esto no es para contadores, ingenieros, abogados, doctores, no. Es un arte que solamente el arte, como todo, es parte que se desarrolla en el hemisferio derecho del cerebro, que también sería otro tema hablar de los dos hemisferios. Entonces habrá que saber conjugar el ideal del deber ser con el acontecer diario de la gobernabilidad de las empresas, que permita a los administradores dar certidumbre a los inversionistas y terceros interesados. Entonces, cuando ha llegado un fondo de inversión a ver empresas en las que estamos en el proceso de institucionalización, lo primero que preguntan es eso. ¿Cuánto de los resultados que ofrecen los estados financieros, el estado de resultados, está contaminado con algunos gastos que van
para los dueños. Entonces, la mayoría de las empresas que no están institucionalizadas tienen muchos gastos de las familias metidas en los estados financieros. Eso hay que quitarlo cuando llega alguien que quiere comprarte la empresa. Sin duda, esa parte, cuando hay un proceso de compra, el tener un gobierno corporativo le da certidumbre al comprador, ¿no? Y esto, pues, da un valor agregado ahora sí que a la empresa, ¿no? Tener un buen gobierno corporativo da un buen valor agregado para el comprador. ¿Qué otros beneficios podemos tener al institucionalizar las buenas prácticas? Aquí te los voy a decir, pero te voy a complementar el que agrega valor. En unos casos, no le quita valor. Me tocó participar en la venta de una empresa de un cliente que estábamos en proceso de institucionalización y él tenía un competidor, estaban en las mismas circunstancias y el proveedor de ambos compró. El proveedor era una empresa italiana, líder global de los productos. Casualmente a mi cliente le dieron más, tenían la misma participación de mercado. Le pagaron más a mi cliente que ya estaba en proceso de institucionalización que al otro, porque generalmente, no nos hagamos, cuando se venden las empresas, finalmente se venden por un múltiplo, ya sea o se evalúan, así, estoy resumiendo, que no me vayan a oír los expertos en evaluación, pero en la experiencia generalmente llegamos a un múltiplo de los resultados actuales o los resultados proyectados. 5. Y en esa proyección de resultados, allí es donde entramos. En esa proyección de resultados, una empresa institucionalizada con buenas prácticas le da certeza al inversionista mayor, le da certeza de que va a poder potenciar o potencializar el rendimiento que da la empresa hoy día. Y no a la otra le tiene que empezar a quitar los estorbos para luego darle todo el potencial. Entonces sí agrega valor. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, tomar mejores decisiones estratégicas. En el Consejo de Administración, como ya lo dijimos, se hace la estrategia y se hace con expertos. Generalmente, también es otra cosa, en los consejeros no tienen que dominar los consejeros todas las materias, pero sí se aseguran de que se apliquen todas las técnicas de la administración posibles y alcanzables. Y ahí, para no paralizar, tampoco le vas a meter, como yo le llamo, hay muchos empresarios y muchos, digamos, consejeros que quieren indicadores para todo. Digo, no, a ver, vamos viendo qué indicadores necesitamos que nos presenten que realmente sirvan en el momento para la dirección de la empresa. Ya iremos avanzando y ya veremos qué otros indicadores implementamos. Entonces, se profesionalizan los integrantes. Por supuesto que se da la transparencia en las operaciones. Hay muchas mejores oportunidades de financiamiento y eso sí me consta. Es más fácil acceder al crédito siendo una empresa que tiene buenas prácticas a una empresa familiar. Es increíble. Eso sí me ha tocado y a mejores tasas, además. Los bancos te ofrecen una TIE más X puntos y dependiendo del grado de seriedad, entre comillas le llaman ellos, pero es el grado de institucionalidad como te dan mejores oportunidades de financiamiento. Y finalmente generar certidumbre en la continuidad del negocio. Esto es lo que le da valor real a la empresa. Le incrementa valor. Hablamos ya mucho de institucionalizar, de los beneficios, del código de buenas prácticas, pero yo creo que ahora vale la pena entrar al tema de la materia prima, ¿no? Del valor de las personas como tal, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos o qué debe de cumplir una persona para ser buen consejero independiente? A ver, lo importante a la hora que hablamos de consejeros independientes es que sea una persona con valores, sea persona ética, que sea persona íntegra, sin duda, pero que además conozca del mundo de los negocios, para decirlo fácil.
¿sí? Conozca del mundo de los negocios. Y hay categorías de consejeros independientes. Como ya les dije, hay quienes tienen especialidades en ciertas áreas, como los contadores en el área de auditoría y finanzas, por supuesto, los abogados para el área de prácticas societarias, dependiendo también del giro de la empresa. Hoy día todo el tema ambiental, ya muchas empresas que es requisito indispensable cumplir con el tema ambiental, tienen consejeros especializados en temas ambientales. Son seleccionados, como les pongo en la lámina, por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, principalmente. Ahora, ¿qué cualidades? Ya les había hablado. La técnica, tienes que ser un profesionista destacado y tienes que haber hecho ya una carrera profesional y ser reconocido, sin duda. Y hay estas habilidades duras, pero también hay las habilidades blandas. Que todas las habilidades blandas, lo vamos a ver, finalmente se resumen en una sola: inteligencia emocional. Y vamos a ver cuáles serían las habilidades requeridas en un consejero: su capacidad de ser buen líder, tener una visión global del mundo empresarial, pensamiento crítico. ¿Cómo nos hace falta una formación, sobre todo en este país, que ha sido tan paternalista institucionalmente y no se diga gubernamentalmente, que no se educa a los niños a desarrollar el pensamiento crítico? Nosotros ya de adultos lo venimos desarrollando. Hoy día ya veo en las nuevas generaciones que vienen pues con más cuestionamientos, no se la creen tan fácilmente. Hay un poquito de mayor pensamiento liberal que va asociado, no crees tanto el dogma, sino cuestionas. Eso es muy interesante. Saber estar acostumbrado a resolver decisiones complejas, saber comunicar con claridad tus ideas. Eso es muy importante, saberte comunicar. Y hoy día la comunicación verbal, la comunicación escrita, tener de perdida buena ortografía. Es terrible la ortografía con la que vienen muchos muchachos hoy día, que se preocupen por ello. Disposición a trabajo en equipo. El egoísmo no cabe en un consejero. La responsabilidad social, y ya había dicho yo, su integridad. Pero entre los valores que deben tener es su honestidad, ya habíamos hablado, su lealtad, transmitir confianza, ser transparente, ser humildes, saber aceptar cuando te equivocas, saber aceptar que tienes otro compañero consejero que de un tema puede saber más que tú, o saber quedarte callado y no querer participar en todos los momentos tratando de hacerte el útil. Muchas veces por querer participar tanto estorbas. Hay que saber entender cuándo hay que intervenir. Estar comprometido y ser empático, ¿no? Tener empatía. Y bueno, las competencias ya las hemos venido viendo. Y les hablaba de la inteligencia emocional. En el ámbito empresarial y laboral no deja de ser una red de conexiones interpersonales. Aquí ustedes y yo desde el principio, lo que dijimos al principio de esta plática fue un ejercicio de inteligencia emocional padrísimo, donde la comunicación, la negociación o la influencia son una constante del día a día, hasta el punto de que el éxito profesional depende únicamente en un 20% del consciente intelectual y en un 80% de la inteligencia emocional, según Daniel Goleman. Y yo tengo un estudio que hizo la Universidad de Harvard entre los CEOs de las 500 empresas que cotizan en bolsa, en la bolsa de Nueva York, de las 500 más importantes. ¿Qué características pensaban los CEOs de estas empresas que los había hecho llegar ahí? Y solamente, no me acuerdo si era entre un 5 o 6% de ellos están ahí por su cociente intelectual. El resto han llegado ahí por su cociente o su coeficiente emocional. Y me acuerdo de la primera vez que vi de una CEO de Hewlett Packard hace unos 10 años, Corina, no sé qué, no me acuerdo su nombre, que ella, su formación profesional era
en la carrera de humanidades. Era filósofa o era, no me acuerdo cuál, pero era humanidades. Y fue CEO de una empresa líder en tecnología mundial. ¿A qué se debe? Al desarrollo de sus habilidades blandas. Ciertamente después tuvo una maestría y un doctorado en cuestiones de administración, porque no puedes llegar ahí si no tienes el conocimiento absoluto de lo que es la técnica de administración. Pero lo que movió al consejo fue sus habilidades blandas, ¿sí? Entonces es muy importante que el consejero, volviendo a tu pregunta, haya desarrollado esas habilidades blandas y que se resumen, lo decía yo, en la inteligencia emocional. Hay un testimonio de inteligencia emocional que leí en el periódico Mural. Hay un apartado que es de Wall Street Journal Américas y me encantó. Una persona de 59 años se quedó sin trabajo, perdió todo, dijo, ¿qué hago? Se divorció, etcétera. ¿Qué hago con mi vida? Y alguna amiga le invitó a venirse a vivir a Oaxaca. Esta es una síntesis. Dice ella, lo fortuito de la vida hace que vivir aquí sea emocionante, vivir en Oaxaca. Vivir en un cuartucho, después de tener un trabajo y vivir en una ciudad importante en Estados Unidos. Y a veces desafiante. Me ha enseñado a dejar de lado las expectativas, estar abierta al cambio, aceptar las diferencias y no suponer que sé más. Para mí, este es un testimonio de lo que resume cómo adaptarte al cambio es un desarrollo enorme de tu inteligencia emocional. Correcto. Bien. Padrísimo. ¿Cómo vamos? Ha sido todo una... Hemos llevado por una... Sí. Tenemos 5 minutitos. En 5 minutitos, y esto ya tiene que ver mucho con lo que hemos platicado de los contadores, es la función de vigilancia. La función de vigilancia, a ver, porque no me acuerdo si tú me decías que si hablábamos del comisario o qué sé yo, y aquí lo pongo. La Ley General de Sociedades Mercantiles tiene la función de comisario para vigilar el cumplimiento de los administradores. ¿Para qué? Para darles certeza a los propietarios, a los tenedores de las acciones, a los dueños. Cuando se crea la nueva Ley de Mercado de Valores, quitan en la Ley de Mercado de Valores para, como les dije yo, incorporar algunos aspectos del Código de Principios y Mejores Prácticas. Y ahí meten al Comité de Auditoría como parte de la Comisión de Vigilancia. O sea, le dan al propio Consejo de Administración la responsabilidad de vigilancia. Pero como el Consejo por sí solo no se puede juzgar a sí mismo, entonces exigen que existan consejeros independientes absolutamente, que no tengan ninguna relación con la empresa, es decir, no sean accionistas, bueno, sí puede haber accionistas, pero el presidente del comité de auditoría que ejerce la función de vigilancia debe ser un consejero independiente. Y la función de vigilancia la cumplen en las sociedades que cotizan entre el comité de auditoría y el auditor externo. Solo que el auditor externo no tiene autoridad. Él emite su opinión. Y a esa opinión se tiene que ajustar o ceñir el comité de auditoría. Y es el Consejo de Administración el que tiene la responsabilidad de llevar a la Asamblea de Accionistas un reporte del comité de vigilancia. ¿Quedó claro? Muy claro. Entonces, solamente en las sociedades que no tienen implementado un código de mejores prácticas, o sea, los principios de gobierno corporativo, ellos siguen con la función de comisario. A las empresas, a las que ya, las que cotizan en bolsa y las que no, pero las SAPIs, las sociedades anónimas promotoras de inversión, que están incluidas, regidas por la nueva Ley de Mercado de Valores, se les da posibilidad que su consejo de administración, a través del comité de auditoría, junto con el auditor externo, ejerza la función de vigilancia y se les exime de tener un comisario. De ahí la importancia que le están dando a nuestra profesión como auditores externos
a que realmente valga su opinión, ¿sí? Ya como parte de un comité de vigilancia formal y legítimamente instalado. Correcto. No sé, digo, nos quedan un par de minutitos, no sé si quieran platicar algo más, agradecer, porque en este minuto que nos queda, bueno, la conclusión que les tengo y que lo dije al principio siendo disruptivo, ¿no? Esto es completamente mío, estoy plenamente convencido que para implementar con éxito las buenas prácticas se requiere que el empresario se comprometa con la implementación de un modelo de liderazgo consciente. ¿Qué quiero decir? Que deje de lado el autoritarismo, la imposición. El liderazgo consciente, de eso se trata. Me ha tocado renunciar desde antes de llegar a consejos, nomás de detectar la personalidad del líder. Y hace no mucho, y me habló el hijo de líder, oye, dije, no están preparados para que yo llegue. Renuncié. Pero no, dime por qué. No te puedo decir. No estás preparado. No voy a lastimar a la personalidad del patriarca, ¿no? Claro. No estaban preparados. Pero ya querían, porque eso sucede. Muchas veces nos quieren utilizar nada más como un parapeto, ¿no? Como un estandarte. Un estandarte. Entonces, por eso hablo yo, un modelo de liderazgo consciente, el cual debe involucrar a todas las partes interesadas y además debe saber transmitir a toda la organización su convencimiento de que en la empresa canalizarán al máximo sus recursos hacia la consecución de los objetivos que ya habíamos hablado. Transparencia, equidad, rendición de cuentas y responsabilidad social corporativa. La verdad es que a mí es uno de los temas, Manuel, que a mí me apasiona. Esto de ser consejero, esto de aprender a ser consejero. Aprender sobre todo de ustedes porque dentro de esta inteligencia emocional creo que demanda esta figura dentro de estas prácticas corporativas o mejores prácticas corporativas, creo que lo podemos llevar a muchos ámbitos de nuestra familia, a todos nuestros seres de inteligencia emocional que necesitamos desarrollar, y si la desarrollamos en casa, creo que la podemos desarrollar en nuestras oficinas y lo podemos compartir siendo como consejeros. Entonces creo que haces una remembranza muy bonita de todas estas habilidades, de la importancia de las mejores prácticas corporativas, de cómo pueden trascender las empresas a través de estos modelos de administración, como bien lo comentas, y la implementación, pero también creo que muchas veces este parapeto que decías al final tiene que ver con la visión de la empresa de verdaderamente querer trascender. Porque si no quieren trascender y quieren seguir siendo nada más alguien que dicte todas las medidas de lo que decíamos, el consejo familiar y el comité familiar que dice, hacia acá vamos, y el que toma las decisiones es el patriarca de la primera generación, y nosotros poderlos convencer, poderles ayudar, poderles decir, oye, esto no es así, esto tiene que romper y hay un cambio de paradigma para que esto pueda funcionar y pueda prevalecer a lo largo del tiempo. La verdad es que me es muy grato escucharte. Sí, sin duda, nosotros como prestadores de servicios pues tenemos que estar actualizándonos, tenemos que estar preparados día al día y teniendo estas bases de las mejores prácticas y aprendiendo día a día de nuestros clientes, o sea, sin duda vamos a ser mejores profesionistas. O sea, el estar aprendiendo cómo ser consejeros, el estar al día cercano a nuestros clientes, sin duda, y teniendo herramientas más cercanas, sin duda les podemos dar mejores consejos. Manuel, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que hemos aprendido bastante. Sin duda, todas tus vivencias todos tus conocimientos pues, son muy enriquecedores. No queda más que agradecerte por tu valiosa participación. Muchísimas gracias. Y hay un comentario que hace Pedro Vela. Muchas gracias, José Manuel, por compartir tus conocimientos y experiencia. Gracias. Te mandan saludos. Pedro, muchas gracias. Realmente, tú y yo ya hemos platicado de esto. Andas metido en este tema. Yo aprecio mucho, tu juventud, porque además es otra cosa, ¿no? Me da mucho gusto que las nuevas generaciones, aunque Pedro es un poquito mayor que ustedes,
pero que vienen con ese ímpetu y ese entusiasmo y sobre todo esa amplitud de conocimientos. Gracias, Pedro, viniendo de ti, es un honor que un experto en esto piense que yo puedo aportar todavía algo. Con mucho gusto lo hago y no me quiero despedir sin retomar un tema fundamental que tocaste ahorita, Horacio. Es un cambio de paradigma. Es un modelo nuevo, que no es tan nuevo. Decimos, ya tiene 25 años y lo estamos tocando como si fuera nuevo. Es que eso es un cambio de paradigma en la forma de conducir, no nada más las empresas. Me encantó ese cierre que hiciste. El que conduce diferente su familia, conducirá diferente su empresa. Conducirá diferente su paso por las organizaciones y sus relaciones sociales en el entorno. Es un total cambio de paradigma que ojalá en este país se pueda implementar con mayor rapidez. Padrísimo. Pues muchísimas gracias a toda la audiencia, también por respeto al tiempo de todos. A nombre del Colegio de Contadores agradecemos habernos sintonizado. Muchas gracias y nos vemos en un mes. Muchas gracias. Hasta pronto.